Nuevamente esperando que el Señor les tenga con bien a todos ustedes y a su familia. Nuevamente vamos a ver el tema la Santa Misa llevada a la vida diaria. Este tema lo hemos tomado de la tercera carta pastoral de Monseñor José Luis Escobar. El objetivo de este tema es valorar a plenitud la Eucaristía como culmen de nuestra vida cristiana, para llevarla y hacerla vida en todo momento. En primer lugar, dice la carta pastoral, existe una gran mayoría del pueblo que vive su fe a través de ritos y ceremonias que orientan los momentos más decisivos de su vida. Se puede hablar de los sacramentos de las 4 estaciones de la vida. En primer lugar dice, un número significativo de llamados cristianos o cristianas aparecen dentro del templo solo para el bautismo, dejando sentir su ausencia hasta el día de su primera comunión, o en el peor de los casos, hasta el día de su boda. Día aprovechado también para celebrar la primera comunión y confirmación, sin olvidar que reciben estos sacramentos para llenar un requisito. La Eucaristía entonces dice, para estas personas no ha alcanzado, óigase bien, no ha alcanzado el significado real de ser fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Como vemos en primer lugar, los sacramentos de la iniciación cristiana simplemente se hacen para salir del maíz picado, como se dice en buen salvadoreño. O como lo que dice Monseñor, una religiosidad cuando nos acordamos. Entonces, ¿qué quiere decir esta cuestión? Culmen y cumbre. La Eucaristía construye la iglesia y la iglesia es el lugar donde se realiza la comunión con Dios y entre los hombres. La iglesia es consciente que la Eucaristía es el sacramento de la unidad y de la santidad, de la apostolicidad y de la catolicidad, sacramento esencial para la iglesia, esposa de Cristo y de su cuerpo. Por eso nos recuerda también San Lucas, donde nos dice, hagan esto en memoria mía. Lucas 22:19. Reflexión. El objetivo esencial nuevamente de la Eucaristía que nosotros los cristianos celebramos cada día o cada domingo significa para nosotros, óigase bien, renovar y reforzar la comunión entre Jesús y mis hermanos, ya sea la familia o los hermanos de comunidad. A esto nos está mandando esta carta. Esta carta Monseñor José Luis Escobar, a que valoricemos realmente qué nos está diciendo él y qué nos dice realmente Jesús a cada uno de nosotros, donde nos dice, ¿verdad? Hagan esto en memoria mía. Lo de hacer la Eucaristía un memorial, porque no se trata solo de hacer el recuerdo, sino que además la celebración asocia a los fieles con el sacrificio de Cristo. Entonces tenemos que sacrificar cada uno de nosotros nuestro carácter, temperamento u otras cosas que nos están haciendo estorbo a nosotros o al prójimo. En estos momentos hagamos una pausa y reflexionamos. Proseguimos nuevamente con la Santa Misa llevada a la vida cristiana. Ahora, Monseñor José Luis Escobar nos va a decir, en segundo lugar, otra categoría más. Y nos dice,
aparece una amplia gama de sectores medios y altos, sobre todo urbanos, como quien dice los de la ciudad, que se caracterizan por una práctica sacramental habitual, que muchas veces sacraliza el status quo ambiental. Estos sectores son de gran parte responsables y beneficiarios. Son aquellos grupos que asisten a misa diaria con la creencia de que basta con tomar el cuerpo y la sangre de Cristo para mostrarle a Dios cuánto le aman y respetan. Son grupos cuya práctica sacramental está totalmente designada de la vida cristiana. Un cristiano y una cristiana, o sea, nosotros, que conoce el verdadero significado del sacramento, de los sacramentos, sabe que la Eucaristía, entre otras cosas, como enseña el CELAM, se da para iniciarnos, conducirnos y amonestarnos en el camino de la justicia. No puede ser de otra forma, dice. Quien toma la Eucaristía tiene la sagrada misión de hacer la vida. Óigase bien lo que dice Monseñor, de hacer la vida. Esa es la misión de cada uno de nosotros. Es decir, llevar de una vida eucarística. Hacer lo contrario es confesar abiertamente que su fe cristiana no es auténtica. O peor aún, no tiene fe, dice, no tiene fe cristiana. No es posible tomar el cuerpo y la sangre de Cristo todos los días y vivir anticristianamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que realmente esta práctica sacramental nosotros la hacemos a menudo sin ningún objetivo. Como dice, sacraliza el status quo, o sea, para que nos vea la sociedad, que nosotros vamos a una iglesia, a una parroquia, a una basílica de caché. Allí realmente lo que saco yo, por encima de todo, es lo monetario, para que me vean. Pero hay otra cuestión también. Lo que dice Isaías. Hacer esto de los sacramentos es peor lo hecho por el pueblo de Israel. En tiempos del profeta Isaías decía, con el ayuno, que era un ayuno dedicado a Dios, pero estéril, o como quien dice, una tarea vana o insuficientes, no producía frutos. Eso es lo que nos está diciendo también la tercera carta pastoral a cada uno de nosotros, que si lo hacemos habitualmente para que nos vean y que nosotros estamos en una basílica de caché, no podemos producir frutos, ¿verdad? Entonces viene con Isaías, dice, Dios se queja de tal actitud, enviando al profeta Isaías al pueblo para que éste haga un serio examen de conciencia. O sea que nos está invitando a nosotros en estos momentos de hacer un examen de conciencia. Pregunta, ¿creen que es ese el ayuno que deseo? ¿Que el hombre se humille todo el día agachando como junco la cabeza, tumbado en un saco entre cenizas? A eso llaman ayuno, día grato a Yahvé, Isaías 58:5. Este es el ayuno que yo deseo, romper, esto es lo que dice Isaías, este es el ayuno que yo deseo, romper las cadenas injustas, soltar las coyundas del yugo, compartir tu pan con el hambriento, acoger en tu hogar a los sin techo, vestir a los que veas desnudo y no abandonar a tus semejantes. Isaías 58 del 6 al 7. Entonces, ¿qué nos está pidiendo ahora cada uno de nosotros? Esta segunda categoría es romper las cadenas, no para que nos veas, no que ser injusto con el prójimo, soltar las coyundas del yugo, o sea,
quitar las cadenas de esas cosas que nos están haciendo estorbo en cada uno. Comer el cuerpo de Cristo y tomar su sangre se caracteriza por una práctica sacramental habitual. Deben de dar frutos de amor. A esto nos está mandando Isaías, a esto nos está mandando la Eucaristía. Dar frutos de amor, de verdad, de justicia y paz. Pero no solo dentro allí del templo, sino en el momento, sino solamente en el momento de la Eucaristía, sino fuera de él. Esta es la razón por la que estamos viendo este tema tan bello, donde realmente nosotros tenemos que reflexionar cada uno de nosotros y ver cómo estoy cuando voy a tomar el cuerpo y la sangre de Cristo. Hacemos una pausa nuevamente y reflexionamos. Proseguimos con la Santa Misa llevada a la vida diaria, con la tercera categoría. Y dice, los cristianos comprometidos en el cambio social y que viven su fe y los sacramentos en el seno de las comunidades. Este grupo pequeño que está en el seno de la Iglesia ha comprendido que cuando se celebra la Eucaristía se entra en contradicción con el mundo. Esto es lo que dice el arzobispo José Luis Escobar. Y quizás una pequeña reflexión donde dice se entra en contradicción con el mundo. O sea, asumir el compromiso cristiano como debe ser, su práctica sacramental y su vida cristiana están fuertemente ligados a tal grado que les constituyen este tipo de comunidad. El Papa nos dice al respecto: ¿estás dispuesto a salir de la propia comunidad para atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio? Es una comunidad que cuestiona la lógica del mundo, porque su fuerza, su guía, su luz, la encuentra en la Eucaristía. O sea que estamos diciendo que esa es la fortaleza de cada uno de nosotros, de los que estamos en las pequeñas comunidades. Estas 3 comunidades donde están ustedes, a esto tiene que ir, a que le contradigan, a que le digan que por qué está en esta pequeña comunidad, por qué está haciendo la obra, por qué está yendo a evangelizar, por qué está haciendo la obra a los necesitados. Este es el cuestionante de cada uno de nosotros. Además de eso nos dice que la vida eucarística no es coherente con la vida del mundo. Lastimosa, hay que enfatizar, se trata de un pequeño grupo. El mundo no le interesa al ser humano, el mundo no le interesa a Dios. Lo que le interesa son sus propios bienes. La carta pastoral nos está diciendo, por último, están otros sectores que han abandonado la praxis sacramental. O sea que no les interesa, no van exactamente al sacramento de la Eucaristía, por considerarla incompatible. O sea que no existe, pues no es para ellos esta cuestión. Con la modernidad secular, o sea, ellos se creen, este otro grupo se cree realmente iluminados, ilustrados. Entonces por eso se separan de Dios. Y sigue diciendo, o simplemente alienante. No hay razón para ellos. Y dice, agnósticos suelen llamarse en estos días como si creer en Dios o tener una praxis sacramental es cuestión de modas o ideologías. ¿Hasta dónde llega el agnosticismo? Que se considera inaccesible para en el entendimiento. No hay un Dios en el entendimiento. Cada uno de ellos son arquitectos de su propia vida. Todas las obras que se están haciendo son propias del ser humano. Dios, el Espíritu Santo, no existe realmente. Nosotros sí sabemos muy bien que obra por obra del Espíritu Santo estamos haciendo esta evangelización para que llegue a cada una de estas 3 comunidades. Y sigue. No creer en Dios o tener una praxis sacramental es cuestión de modas o ideologías. Otros aseguran ser creyentes, mas no cristianos, porque algunos
también le dan el nombre. No, es que esa persona es cristiana. Pero ¿de qué sirve ser cristiana si no cree en Dios? Para este grupo de personas, la fe, según parece, se ha convertido en nuestros días en un asunto de lexicología, olvidando o por ignorancia que la fe cristiana no es cuestión de términos, sino obras basadas en Jesús Eucaristía. Entonces cada uno de nosotros, ahora en este tiempo de Cuaresma, tenemos que hacer obras, pero ¿a dónde tenemos que comenzarlas? Tenemos que comenzarlas en casa. Primero, hacer un examen de conciencia cada uno de nosotros, ver cómo estoy con mi esposa, ver cómo estoy con mi esposo. Porque si voy a la Eucaristía el domingo o voy todos los días, tengo que hacer la vida. Nuevamente vamos a hacer una pausa y vamos a reflexionar. Proseguimos con la Santa Misa llevada a la vida diaria. Como veíamos anteriormente, la tercera carta pastoral nos está hablando que son 4 grupos. Y ahora nos va a hablar una síntesis de los 4 grupos. Donde el arzobispo nos dice, pues que siguen extendiendo, desafortunadamente, solo el tercer grupo puede tener incidencia en la transformación o conversión de nuestra sociedad. Solo ese pequeño grupo, dice. O sea, el tercer grupo que supuestamente todos nosotros estamos, las 3 comunidades. Dice, ¿qué sucede con los demás? Entonces, Monseñor nos dice en su carta, no es mi intención culpar a nadie. Solo, dice, pretendo reflexionar sobre las debilidades a las que debemos prestar atención o a las amenazas que debemos superar. Es claro que la incoherencia entre práctica sacramental y vida tiene una y varias causales, que no dependen exclusivamente de la Iglesia ni del pueblo de Dios. Esto es lo que está diciendo el arzobispo. Sino dice de ambos, o sea, de la Iglesia y del pueblo de Dios. El objetivo, dice, es señalar hierros o debilidades para ser superados y en su lugar enseñar que la Eucaristía es un misterio que abarca y trasciende todas las dimensiones humanas, por lo que es necesaria, dice, su celebración y adoración con respeto y conciencia. Oiga lo que nos está diciendo, que es necesario, dice, cuando vayamos a la celebración, adorar con respeto y conciencia, para que el celebrar y adorar tan gran sacramento en el pueblo de Dios se traduzca en la presencialización del reino de Dios desde ya. O sea, de que desde un momento, si cada uno de nosotros tenemos conciencia, ¿verdad? Y adoración, Sagrada Eucaristía, entonces estamos haciendo presentes el reino de Dios. Y sigue diciendo, mas no todo es negativo. Hay mucho de bien. No puede negarse que en las visitas que él ha hecho a las iglesias, dice, encontramos, dice, un gran número de parroquias, o sea, como la nuestra, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde sus párrocos, o sea, aquí vamos a echarle flores también al Padre Cordero, donde han creado grupos de seguimientos. ¿Cuáles son los grupos de seguimientos? Donde hay niños que están estudiando la primera comunión, están estudiando la confirmación, están haciendo catequesis. Además de eso, los niños de edades muy tempranas o cortas, de tal que cuando llega el momento de las catequesis de primera comunión, tienen mayores conocimientos que aquellos que no la han recibido en la Santa Misa llevada a la vida diaria. Nos quiere decir que cada uno de nosotros, que a través de ese alimento sagrado que es la Eucaristía, debemos tomarlo, pero con conciencia para hacer el bien. Que esta catequesis, hermanos, de estas 3 comunidades, la hagamos vida y que sigamos orando para que esta tempestad
se aplaque. Entonces, hermanos, terminamos este tema, esta catequesis. Les pido encarecidamente que nos dejemos bendecir por Dios y que la hagamos vida. Buenas tardes.